Estamos leyendo el capítulo 1, la parte 2, que dice rupturas amargas, finales ingratos y el arte de vivir infelices por siempre jamás. Si nos pinchas, ¿acaso no sangramos? Si nos envenenas, ¿acaso no morimos? Y si nos haces daño, ¿acaso no buscamos la venganza? De William Shakespeare. Es un precioso día de otoño de 1959 en Nueva York. Un abogado joven y atractivo, elegantemente vestido, giró con su flamante Cadillac azul celeste por una calle que raras veces visitaba, y divisó a una chica preciosa de cabello negro como el azabache sentada en el banco de un parque. Volviéndose hacia su amigo, exclamó: «Mira a esa chica. No voy a dejarla escapar». Se apresuró a estacionarse junto al bordillo para abordarla, y así fue como empezó una de las aventuras amorosas más infames de todos los tiempos modernos. El idilio apasionado y tremendamente perturbador y obsesivo entre Burt Pugach y Linda Ricis. Cuando Burt empezó a cortejarla, Linda no sabía que él era un hombre casado, con una hija de corta edad discapacitada, esperándola en la casa. Al principio se resistió, aún sin saberlo, pero al final cayó en sus brazos esperando que fuera el hombre con el que se casaría y crearía una familia. Sin duda, Burt le sugirió esta clase de futuro mientras se la llevaba de compras, mostrándole el anillo de compromiso y la casa que iban a adquirir. Pero en cuanto Linda descubrió la verdad, hizo lo que en aquella época se esperaba de cualquier mujer decente. Rompió con él en el acto, cuando supo que estaba casado y tenía esa hija. O al menos lo intentó. Burt, que quería lo que quería, en el momento que lo quería, no aceptó un no por respuesta y empezó a seguirla por todas partes, amenazándola y acosándola en el nombre del amor. Cuando el padre de Linda le dijo que su hija se iba a casar con otro hombre, enloqueció de celos. Contrató a 3 sicarios y les pidió que le arrojaran a Linda ácido en el rostro. Ella se quedó ciega y desfigurada para toda la vida. En un irónico quiebro de la trama, la rabia corrosiva de Burt, por lo visto, se aplacó, pero el amor que sentía por ella no lo hizo. Se pasó los siguientes 14 años cumpliendo condena en una cárcel federal, escribiéndole a Linda cartas de amor, rogándole que le perdonara y proclamándole la devoción que siempre sentiría por ella. Un año después de salir de la cárcel, ya se habían casado y vivieron juntos casi 40 años hasta que ella murió a los 75. ¿Se imaginan? Este hombre estaba tan enojado porque se iba a casar con alguien más que le mandó echar ácido en el rostro y ella queda ciega y desfigurada. Él pasa 14 años en la cárcel. Cuando sale, se casan y duran así más de 40. Al escuchar esta clase de historias nos convertimos en mirones contemplando con curiosidad el lado oscuro del amor, creyéndonos inmunes a tamaña confusión entre el amor, el odio, la pasión y la venganza. Sin embargo, lo único que nos diferencia de Burt Pugach es nuestra personalidad, porque si bien la voz de tu conciencia y la de la mía nos impide cometer un acto de venganza tan despreciable, nuestra biología como la de Burt nos anima a ello. Aunque no realicemos semejante salvajada por despecho, biológicamente estamos dispuestos a desearlo. Ahorita vamos a revisar por qué. En una charla TED reciente, cuando se escribió el libro, la doctora Helen Fisher describió la desafortunada ironía de lo que sucede en nuestro cerebro cuando la persona amada nos da calabazas. La parte del cerebro que se activa con el enamoramiento es la misma que en la que se estimula incluso más aún cuando nos dan calabazas. De hecho, hay un comportamiento de nuestro cerebro nos libera dopamina cuando planeamos algo y nos sale como esperábamos. Y obviamente también nos libera hormonas cuando no es así. Entonces, acá debe ser una liberación de cuando termina la ruptura muy fuerte para poder sobrevivir. En lugar de permitirnos actuar con sensatez y centrarnos en rehacer nuestra vida, nuestro cerebro está diseñado para aumentar nuestro deseo por la persona que estamos perdiendo. O sea, no nos deja perderla, enredándonos en una maraña de emociones contrapuestas mientras intentamos desesperadamente hacer virar el Titanic hacia la dirección contraria en un estado desesperado y obsesivo de deseo, avidez y ansias. Como el poeta Terencio dijo en una ocasión: «Cuantas menos esperanzas tengo, más ardiente es mi amor». Durante esta primera etapa de protesta nos mantenemos en guardia, en un estado alterado, similar al de una cría abandonada por su madre. Desesperados y trastornados sentimos el irreprimible deseo de recuperar el afecto de la persona amada a toda costa.
y estamos dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo, porque el rechazo del ser amado, que el ser amado genera en el cerebro humano, una actividad parecida a la de un cocainómano buscando como loco la siguiente dosis. Entonces es como un tipo de adicción. El mono del amor es como el mono de la droga y va acompañado de los mismos impulsos irracionales y destructivos que sienten de pronto los drogadictos, desesperados por meterse un chute entre rejas. El título de Alma gemela a alma odiosa. En la literatura en la literatura, una historia sin final feliz se considera una tragedia. Por desgracia, muchas relaciones de pareja que no consiguen encontrar la olla llena de monedas de oro al final del arco iris también lo acaban siendo. Los circuitos del cerebro que controlan tanto la recompensa como la furia están muy entrelazados. Y en cuanto vemos la inutilidad de intentar recuperar el objeto de nuestro afecto, se arma la de San Quintín, es decir, se arma algo grande. Veamos lo que hizo Cristina Rever, una mujer de 43 años de Muncie, Indiana, que acaparó la atención nacional a causa de la violenta y salvaje venganza que llevó a cabo contra su novio de 57 años después de que la dejara, invadida por la rabia del calibre de no hay nada peor que una mujer despechada. Cristina se presentó por las buenas en la casa de su antiguo amante, borracha, como una cuba, fue directa al lugar donde él estaba trabajando en silencio, sentado frente al ordenador. Le golpeó encarnizadamente la cabeza una y otra vez con sus propias manos, y luego, agarrándole el escroto, se lo estrujó con todas sus fuerzas. Él, retorciéndose de dolor, intentó quitársela de encima. Cayeron rodando por el suelo en una sangrienta refriega, en la que Cristina, implacable, decidida a ensañarse con el hombre, al que aparentemente todavía amaba hacia solo unos días atrás, casi le arranca los testículos de cuajo, dejándoselos medio colgando después de que él se deshiciera por fin de sus vengativas garras y corriera al teléfono por llamar desesperado a urgencia. A los pocos minutos llegó la ambulancia y los paramédicos lo transportaron rápidamente al centro médico más cercano, el Val Memorial Hospital, cuyo nombre le iba como anillo al dedo, donde recibió enseguida tratamiento médico. Evidentemente hay factores psicológicos que hacen que unas personas sean más vulnerables que otras a perder la cabeza hasta tal punto. Yo creo que en esta etapa la mayoría ya tenemos más madurez para hacerlo tan drástico, tan violento y tan desconsiderado. Sin embargo, dejando de lado las tendencias autodestructivas, la falta de control y el poco juicio, ¿acaso hay alguno de nosotros que no conozca el sentimiento que llevó a esa mujer a actuar como una enajenada? Me refiero a que nunca haríamos tamaña barbaridad, pero se nos ha pasado por la cabeza alguna vez. La hemos sentido, nos la hemos imaginado en nuestras fantasías, ¿no es cierto? Por ahí entró Andrés. No creo que sea yo la única. Me refiero a que alguien debió comprar esos 33 millones y pico de copias de la canción You Gotta Know, al menos debes saber, de mi amiga Alanis Morissette. Una canción que puedes cantar a grito pelado, escupiendo cada palabra como si fuera un puñetazo en la entrepierna mientras conduces por la autopista 100 por hora cuando nadie puede oírte. ¿Te has olvidado de mí, con duplicidad? Odio molestarte mientras estás cenando. Me sentó como una bofetada la rapidez con la que me reemplazaste. Piensas en mí cuando te la estás. Caramba, es casi tan liberador como una buena patada donde tú ya sabes. Venga, admítelo, será nuestro secreto, y no se lo contaré a nadie. En el fondo todas somos unas salvajes. No hay mayor rabia que la del amor troncado en odio. No hay nada peor que una mujer despechada. William Congreve. No te sientas mal. Por lo visto está en la naturaleza humana que las personas heridas quieran herir a otros. Cuando alguien está en dolor, no se puede ocupar de nadie más que de sí mismo. Con esas crías de animales que se vuelven hipervigilantes al ser abandonadas por su propia madre, y yo creo que eso es justo lo que toca, esa herida de abandono en todos nosotros. Cuando perdemos esa figura es como que va y toca profundamente y si más la tenemos enfatizada, más nos va a llevar allá. Nosotros también perdemos un poco la cabeza cuando las figuras principales con las que nos hemos encariñado empiezan a desaparecer de nuestra vida. Las relaciones que mantenemos son nuestro hogar y cuando nos sentimos amenazadas, el cerebro se altera un poco, con todo lo que he platicado aquí se altera un montón.
y envía una señal para activar la secreción de las hormonas de lucha o huida. Es decir, nos da mucha fuerza corporal. Por lo que el cerebro pensante se enlentece justo cuando nuestro impulso de movernos se acelera. Es decir, nos pasamos de estar en la corteza prefrontal a la primitiva y tenemos mucho más fuerza y empuje. Hay que movernos, por eso no estamos pensando bien lo que hacemos. No siempre es una buena combinación, incluso la persona más sensata puede dejarse llevar por la biología y comportarse de manera extraña. Lo más curioso de la venganza es que puede convertir a una monja en una asesina. Evis Hendrickson. Rita, una mujer encantadora de 36 años que ejerce de profesora en una escuela primaria de Kansas, consagrada a formar buenos ciudadanos, enseñando a los niños lo que está bien y lo que está mal, vino a verme en primavera, con los ojos clavados en el suelo, y deshecha en lágrimas me confesó que a pesar de que, mortificada por la ruptura, había sentido un día el irreprimible deseo de ir con el coche a altas horas de la noche a la casa de su antiguo novio para confirmar sus sospechas sobre que él ya la había reemplazado por otra. Ahí estaba la prueba. El Honda Accord verde de su nueva chica al lado del flamante Mercedes-Benz de color azul de él, estacionado en la calle delante de la casa de su ex. Destrozada y ofuscada por la rabia, Rita se levantó como una flecha del asiento del conductor y sin pensarlo dos veces se acercó corriendo al coche de su antiguo novio y volcó toda su rabia en él, rayándola con saña con la llave de la carrocería y dejando una aparatosa e inconfundible marca para que todo el mundo la viera. Se sintió liberada, poderosa durante 20 segundos antes de que, volviendo a sus cabales, regresara horrorizada a su coche para salir a toda velocidad del lugar. Le aterraba que la pillaran con las manos en la masa. Sí, por supuesto. Él sabría quién le habría estropeado el Mercedes-Benz. ¿Quién, si no, iba a ser? La vengativa acción de Rita no hizo como era de esperar que su ex dejara a la nueva chica. Lo más probable es que la pareja se dijera que él había sido muy juicioso al poner tierra de por medio al alejarse lo máximo posible de ella. Ahora él la recordaría como una loca perturbada que había rayado su flamante coche. Cuando Rita vino a verme, ya llevaba meses sufriendo de esa paranoia, sintiéndose de lo más humillada y avergonzada, incapaz de calcular cuántas personas estarían ahora cuchicheando sobre ella a sus espaldas y riéndose por lo perturbada que estaba. Aquí yo quisiera que tomáramos en cuenta también cómo está la nutrición y el equilibrio de nuestro cerebro para enfrentar sucesos así. Si nosotros nos entrenamos y preparamos tanto nuestro cerebro como nuestro corazón, sabemos afrontar estas situaciones con más conciencia. ¿Qué sería con más conciencia? Con más corteza prefrontal. Y eso también se ve, pues, preparado o afectado por cómo y qué comemos. Entonces, mortificada por su conducta, simplemente no sabía cómo perdonarse a sí misma por haberse nublado la razón de una forma tan horrible. Al descubrirnos haciendo y diciendo cosas que jamás habíamos imaginado poder hacer y decir, nos cuesta aceptar esas partes primitivas de nuestro ser. La doctora Fisher viene a nuestra ayuda, una vez más, la que dijo de la charla TED, para que entendamos nuestro lado salvaje, sugiriendo que la rabia y el odio que nos inspira la persona a la que hace solo unos días amábamos con locura son en realidad una reliquia evolutiva del pasado, la forma de la naturaleza de ayudarnos a separarnos de esa persona y a cortar por lo sano. Caramba, qué capacidad tan desmesurada de destrucción. Si nos rigiéramos por la ley del ojo por ojo, todo el mundo acabaría ciego. Mahatma Gandhi. La mayoría de las personas llamaríamos a un amigo antes de dejar que la situación se nos fuera de las manos. Recurso uno, o sea, platicar, hablar con alguien del cómo me estoy sintiendo, hace que desactivemos la fuerza de esta parte para empezar a entrar en conciencia. Y el código de honor de un buen amigo exigirá que él a ella se una a nuestro victimismo y rabia diciendo cosas como es un estúpido. Ni siquiera se merece que derrames una sola lágrima por él. A mí esa chica nunca me gustó. Olvídate de ella. No es más que una cazafortunas. O es un perdedor que no te llega ni a la suela de los zapatos, insistiendo en menoscabar, subvalorar y descartar a tu antiguo amante. Y de paso la relación que has mantenido con él para intentar ayudarte a hacer tu vida. Aquí, aunque la intención de las personas es
ayudarnos, contribuir, sumarnos, levantarnos, avivan esa otra parte que dice el cerebro y el ser, yo diría el ser completo. Entonces me equivoqué. ¿Cuánto tiempo me estuve equivocando? O sea, en lugar de ayudarla a entrar en conciencia, en decir qué siente, en ese momento la están distrayendo al justificar y decir que sí, que bueno. No nos damos cuenta de elementos como ese. Sin embargo, avivar las llamas del desdén para olvidarte de tu amor no te dará en el fondo el alivio que anhelas. No es más que un parche. Por ahí tenemos una anécdota con el que contar de un parche. Un remedio temporal. No nos va a servir mucho. Odiar a alguien de quien has estado enamorada o enamorado para intentar quitártelo de la cabeza es como la práctica medieval de someter a un paciente a lobotomía para que se le vaya la depresión. O sea, quitarle un pedazo del cerebro para que no sufra. Tal vez funcione momentáneamente el hecho de que el corazón se te endurezca contra el antiguo objeto de tu afecto, pero en ese caso te quedarás con un corazón frío, cerrado a cal y canto y duro como una piedra. Y se habrá vuelto así por tu decisión de odiarle. Entonces esa no es la respuesta. Vamos con el título: El precio y las consecuencias de un vínculo negativo. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. El odio es un vínculo tan fuerte como el del amor y se transforma en un abrir y cerrar de ojos en un vínculo positivo que en uno negativo, manteniéndonos tan atados como antes a nuestro antiguo amor. Los vínculos que se establecen en una relación de pareja son un continuo intercambio de energía que nos mantiene interesados, volcados e implicados el uno en el otro, tanto si la relación es positiva como negativa. Son la sinergia emocional que compartimos y que va mucho más allá de las palabras o de la cercanía física. ¿Acaso no te ha ocurrido alguna vez estar pensando en un amigo del que llevas tiempo sin saber nada y a los 5 minutos de pronto suena el teléfono y descubres que es él? Algo así. Y aquí voy a hacer un paréntesis también, porque este dolor del que habla, que nos saca de quicio, que nos toma el ser completo, para mí, desde mi punto de vista, son todas esas heridas que no hemos atendido, todos esos dolores y duelos que tenemos atorados y que no hemos procesado y que vienen cuando viene este suceso y tenemos un objeto en quien descargarlo. Entonces, entre mayor atendido esté nuestro interno, entre más conectado estemos con nosotros, más difícil va a ser que nos tome la situación. Y aquí quiero ver, no lo menciona aquí el autor de su comentario, pero quería decirles, vamos a seguir leyendo. El compositor Claude Debussy dijo en una ocasión: la música es el espacio entre las notas. Y al igual que la música, el vínculo de una relación es la conexión que compartimos entre las palabras. La influencia que ejercemos el uno sobre el otro no desaparece simplemente al devolverle a nuestra expareja la llave de su piso, o el anillo, o firmar el divorcio, ¿no? Y cualquier intento de cortar con ella por despecho no hará más que exacerbar nuestro dolor, es decir, incrementarlo, hasta que éste acabe instalándose en nuestro corazón. Entonces aquí la clave es saber qué hacer con el dolor, para que no nos destruya ni se quede ahí dentro, ni nos cierre. Acá dice: hace poco fui a ver al doctor Luis Cosolino, autor del libro de neurociencias y las relaciones humanas, el apego y el desarrollo del cerebro social. El profesor de psicología en la Universidad de Pepperdine, para saber lo que ocurría en el cerebro cuando nos habían destrozado el corazón. Al comienzo de nuestra conversación me dijo que la misión más importante del cerebro es mantenernos a salvo y asegurar nuestra supervivencia. Entonces, todos esos pensamientos, ideas y propuestas que nos está ofreciendo es porque quiere nuestra supervivencia y mantenernos a salvo. No le importan demasiado nuestras aspiraciones espirituales, a menos que lo tengamos entrenados en ellas, nuestros nobles ideales o nuestra imagen de persona agradable y afectuosa. Aquí yo quisiera acotar: si esto forma una parte muy importante de nuestra identidad, de nuestro ser, el cerebro sí lo toma en cuenta. Todo depende de que también hayas un apego a esos patrones tengamos. Entonces, y como el cerebro es un órgano social y está diseñado para mantenerse conectado, no estará dispuesto a abandonar fácilmente un gran apego. En el mundo del cerebro es mejor tener un vínculo negativo que la muerte existencial de no tener ninguno. Entonces ahí podemos entender todas estas relaciones de codependencia en donde se hacen daño, que las personas se quedan ahí,
porque el cerebro prefiere tener algo que no tener nada, no tener una relación que no tener. Por eso nos cuesta tanto esta como desconexión. En un mundo en el que el cerebro, bueno, eso es. Por eso, aún sabiendo en el fondo que lo mejor es dejar a tu pareja, aunque los días malos compartidos sean tan numerosos como los buenos, y aunque las mentiras entre ustedes estén haciendo enfermar en el sentido literal del término, el cerebro sigue aferrándose a la relación. Es decir, el cerebro va a estar insistiendo y insistiendo en que ahí te quedes. No sé, en el caso de ustedes, por ejemplo, esa decisión de separación, ¿cuánto tardó? ¿Cuánto tardó la conciencia de decir, ya es tiempo de separarme? Y luego, ¿cuánto tardaron en tomar la decisión? Porque como que la revisas y la revisas y la revisas, porque el cerebro va a tener esa resistencia. El odio de los amantes es más fuerte que su amor. Incurables son las heridas que les deja. Eurípides. En un estudio reciente llevado a cabo en la UCLA, la doctora Naomi Eisenberg y el doctor Matthew Lieberman descubrieron que el rechazo de la persona amada activa el mismo estado de alerta que en el cerebro que una amenaza primitiva. Entonces aquí el rechazo de la persona amada activa el mismo estado de alerta. O sea, ahí nos da más o menos idea. Nos recuerda que hace mucho tiempo formar parte de una tribu era esencial para sobrevivir y que la expulsión del clan significaba casi siempre una muerte certera. Entonces, ¿qué es lo que quiere prevenir? Tu muerte, por eso no quiere que dejes el lazo. Tú y yo lo hemos experimentado en la sensación lacerante de pánico que nos invade de pronto, haciendo que el corazón nos matille el pecho, cuando nuestra pareja nos amenaza con dejarnos. Creemos que no sobreviviremos a la ruptura del terror que nos produce. Y sin embargo, en cuanto el sufrimiento en cuanto el sufrimiento de seguir con la relación es más fuerte que el miedo a dejarle, decidimos romper, el cerebro sigue aferrándose a la relación de distintas maneras. Entonces nuestro cerebro es el que permanece todavía ahí más. Una forma de intentarlo es por medio de una separación tremendamente conflictiva. Por eso muchos terminan en una relación con una pelea enorme, discutiendo por los bienes, los hijos y pues destruyéndose uno al otro. Y desagradable en la que la pareja se alimenta mutuamente con la dieta de hostilidad y desdén, comportándose cada vez más con una actitud más barriobajera, con uno de los miembros, con los dos, obsesionados con ganar, con vengarse o con ambas cosas. Esta relación negativa puede durar toda la vida si uno le da carta blanca a su cerebro. La mujer de un hombre al que yo conocía nunca llegó a superar que él hubiera dejado por otra que lo hubiera dejado por otra hacía ya 17 años. Ferviente católica, siempre había supuesto que el matrimonio era para toda la vida, al dar a luz a sus 3 hijos. Creyó que tenía el derecho a todo el dinero que él ganaba antes y después del divorcio, y se convirtió en la misión de su vida sacarle el máximo posible, incluso después de divorciarse. Estuvo durante años pegada al ordenador, noche tras noche, investigando los últimos negocios de su ex para calcular cuánto dinero le correspondía. Siempre había algún abogado ávido de dinero, que ahí es donde se aprovechan mucho de nosotros en la situación que estamos, pues dispuesto a llevarlo a los tribunales contratado por ella. Y cuando le conocí a él, aún seguía sin liberarse de la persecución de su antigua esposa, que no había dejado de acosarle desde la noche que la dejó, y de eso hacía ya 2 décadas. Como ella no había rehecho nunca su vida de manera significativa, ya no era ni sombra de lo que había sido, es decir, ella se pierde al hacer la venganza, te pierdes a ti misma, sin amigas, sin otra fuente de ingresos, que el dinero que lograba sacar era solo el dinero que lograba sacarle a su ex marido. No hacía otra cosa en la vida que alimentar obsesivamente aquel vínculo negativo. O sea, se la pasaba viendo cómo sacarle más dinero. Nada inspira tanto el perdón como la venganza, dice Scott Adams. Otra forma de mantener la conexión llena de resentimiento en nuestra psique es irónicamente cortándola demasiado a prisa. O sea, no dando tiempo al duelo, a la aceptación, a la comprensión. Dominado por el furioso impulso de cortar por lo sano, tal vez siento la tentación de intentar arrojar de golpe a tu pareja de tu corazón y de tu alma. Tenemos que recordar que así como entró despacito, hay que ir viendo ese duelo despacito. De hecho, no sé, aquí no lo menciona, pero el duelo es de lo que pasó antes,
lo que pasó en el presente y también se duele el futuro que ya no se va a tener. Entonces, quererlo cortar rápido, pronto, puede ser la manera más cruel y fea de terminar una relación. Al cortar el vínculo con tanta brutalidad, la persona con la que has cortado se siente como si estuviera ahí tendida, desgarrándose o desangrándose hasta la muerte. Son la clase de rupturas desagradables que pueden provocar el llamado síndrome del corazón roto, en el que el corazón físico se queda tan aturdido que se comporta como si estuviera sufriendo un infarto. Incluso ha habido algunos casos en los que una persona, tras levantarse sorprendida al oír la noticia, ha caído fulminada al suelo, muriendo en el acto del profundo impacto y dolor causado por el súbito final de una relación. Entonces hay que darnos esa pausa, ese espacio para ir decidiendo y dando la información y sirve que le ayudamos a nuestro cerebro a asimilarlo. Al destruir un miembro de la pareja, la relación, a menudo sin avisar o ante las fuertes protestas del otro cónyuge, la persona abandonada se siente como si estuviera hueca por dentro. Ahora le espera, además de la morbosa tarea de intentar por sus propios medios aceptar el final de una relación. Conmocionada, intenta descubrir obsesivamente por qué se ha acabado el amor, repasando una y otra vez cada pequeño detalle hasta el pavoroso momento de la ruptura. Janet, una paciente mía, tuvo esta clase de experiencia a los 40 y pico. El chico con el que llevaba 3 años saliendo, un hombre casado que la había estado persiguiendo con tesón y prometido en numerosas ocasiones que de pronto dejaría a su mujer, cambió de repente de parecer en cuanto su mujer descubrió el affair, es decir, la aventura. Sin embargo, en lugar de explicarle su decisión de rehacer su matrimonio como era de esperar, la tomó con Janet, la llamó y en un tono de voz frío y despiadado la acusó de haberlo seducido y manipulado para que tuviera una aventura con ella, distorsionando totalmente lo que había sucedido, proyectando sus propios defectos en ella. La acusó de ser una seductora sin escrúpulos y no dudó en usarla como un chivo expiatorio para proteger su imagen de hombre bueno y honorable y recuperar a su mujer. Aquí, pues prácticamente la abandonó y la acusó de la relación. Profundamente traumatizada, Janet, eh, y sintiéndose como la víctima de un crimen, tuvo que cargar con la penosa tarea de sacar toda la metralla de su psique durante meses. O sea, ella se quedó con toda esa carga, porque en su corazón helado ya no cobijaba los recuerdos felices que compartieron, sino el momento horrible y pavoroso que la había dejado traumatizada. La espantosa conversación que la mantenía atrapada en las partes más abusivas y feas del amor. En esa parte también podemos comprender cuando una persona habla de esa manera o te acusa de esa, no está diciendo la verdad, está tomada por la emoción y no está siendo objetiva con lo que dice. Nosotros aprendemos a decir eso, no lo tomo en realidad porque no es la verdad. Entonces ella se quedó tomada por eso. Estos son los peligros de una separación inconsciente, es decir, que se queda como algo ahí pendiente que tantas personas conocen demasiado bien, ya que el comportamiento primitivo y protector que adoptamos cuando una relación se acaba por parte de que nuestro corazón no sufra, es lo que al final hace que se calcifique hasta volverse duro como piedra. Yo creo que hasta ahí le voy a dejar porque no estoy segura que esté grabando bien. Vamos a ver si quedó y nos vemos en la próxima.